Hola a todos y todas, bienvenidos al podcast de Disruptivo. Gracias por escucharnos. Hoy queremos compartirles la entrevista especial a Enrique Lovnis de Isla Urbana y a Hilda Ortiz, autora del caso del libro México 10 Emprendedores Sociales, que se logró con el trabajo en conjunto de Disruptivo TV, el Centro Cemex Tech Editorial Lead y el TEC de Monterrey. No te la puedes perder, es un caso de éxito increíble. Escuchémoslo. Bienvenidos y bienvenidas a esta entrevista en vivo, a esta entrevista especial en el marco del lanzamiento del libro México 10 Emprendedores Sociales, un proyecto al que le tenemos mucho cariño aquí en Disruptivo TV, pero también en conjunto con el TEC de Monterrey, que está aquí Joshua representing, y también a nuestros partners que, aunque no están con nosotros ahorita, son parte súper importante, Cemex, el Centro Cemex Tech. Ahora sí lo dije bien, primera semana creo que lo digo bien, y la editorial Lead. Me acompaña, como cada miércoles, Joshua Hammerslack. ¿Cómo estás, Joshua? Muy bien, muchas gracias. Tu apellido siempre me da conflicto. Súper bien. Eso es todo. Bienvenidos a todos, nos da mucho gusto. La verdad es que estas charlas han sido sumamente enriquecedoras y los invitamos a decirnos de dónde nos acompañan, qué es lo que quieren escuchar hoy, si tienen preguntas, comentarios sobre la empresa que tenemos hoy, pues bienvenidos, porque hoy nos espera una plática más. Como dices, Joshua, una entrevista muy cool con un emprendedor social a quien yo admiro mucho en lo personal. La verdad es fácil decirlo porque los 10 emprendedores y emprendedoras de este libro tienen son mucho que enseñarnos y admiramos muchísimo. Pero en particular hoy, Enrique Lovnis, que va a estar con nosotros, fundador de Isla Urbana, es alguien que ha hecho un trabajo padricísimo. Así es, y por supuesto, como cada semana, también nos acompaña el autor, en este caso autora, del capítulo, que es Hilda Ortiz. Ella es directora de Emprendimiento Social en la región sur del TEC de Monterrey. Así es. Va a estar padrísima la charla. Yo, la verdad, de las 3 conversaciones anteriores que hemos tenido con los emprendedores y las emprendedoras, me he llevado aprendizajes padrísimos de cada uno. El libro creo que trae muy bien descritos los casos, ¿no? Creo que trae muy buenos aprendizajes, pero en estas conversaciones estamos logrando ir mucho más allá de lo que aprendimos en el libro, profundizando a un nivel que en 10 páginas no puedes. En cambio, a un nivel también como superhumano, estamos llevándonos mucho valor en esto y seguro hoy va a ser también. Josh, antes de que la gente... perdón. Sí, no, y conociendo a las personas, que al final del día, yo creo que esa es la parte tal vez más compleja de redactar en un libro, y que estas charlas nos permiten profundizar a otro nivel, de otra forma, y sin duda ha sido muy enriquecedor eso también. Así es. Oye, Josh, pues antes de que la gente nos pregunte, recordarles que pueden entrar, si quieren saber más acerca del libro México 10, Emprendedores Sociales, pueden entrar a la página disruptivo.tv, /libros, /México 10, donde pueden encontrar todo. Así es. Y bueno, pues recordarles que este proyecto es una iniciativa de equipo, una iniciativa de ecosistema, y que detrás de este libro está, por supuesto, cada uno de los aliados, pero también están las organizaciones del ecosistema que nos ayudaron a hacer posible la selección de cada uno de los capítulos. Y bueno, que por supuesto la intención de esto es poder inspirar a una nueva generación de emprendedores, poder dar herramientas para aquellos que están emprendiendo para seguir ese camino, y también socializar esos casos de éxito que al final del día siempre agrega un gran valor. Saber que se está haciendo en México emprendimiento social, que se está haciendo bien, que hay esos casos de éxito, siempre nos ayuda a seguir creyendo que esa es una buena ruta, que es posible y que hay que seguir impulsando el emprendimiento social. Y Josh, pues ahora sí vamos a darle la bienvenida a Hilda y a Enrique, con quienes conoceremos el caso de Isla Urbana. ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes, chicos. ¿Cómo va todo por allá? Hola, qué gusto estar con ustedes. Todo muy bien, gracias. Aquí muy contento de estar con ustedes. Gracias. No, hombre, el gusto. Bienvenidos. El gusto sin duda es nuestro y pues les agradecemos muchísimo el tiempo. Enrique, nos estás dando toda la envidia del mundo por dónde estás ahorita.
por estar al aire libre. Y mira, yo tengo un poquito de verde, se ve aquí atrás, pero tristemente les tengo que decir que no son plantas de verdad. Es planta artificial, pero bueno, es para cubrir una reja donde no podía crecer nada, así que bueno. Nos das mucha envidia, qué rico, qué a gusto. Y esperamos, nos hace sentir un poquito más afuera de nuestras casas en esta cuarentena. Yo ya estoy respirando y siento que es como aire fresco, ya. Más oxígeno. Sí. Justo vamos a hablar de eso, vamos a hablar de medio ambiente, vamos a hablar de muchos temas. Pero para empezar, Enrique, ¿qué te parece? Si nos platicas bien, ¿qué es Isla Urbana? Empecemos desde cero, porque seguramente hay mucha gente que ya te conoce, que nos está viendo, pero también seguro hay mucha gente que nunca había escuchado de Isla Urbana, que no han comprado el libro todavía, mal hecho, entonces no conocen el caso. Partamos desde cero, cuéntanos. Isla Urbana somos una organización dedicada a impulsar el abasto sostenible y autónomo de agua en México, dicho muy sencillamente. Okay. Y principalmente nosotros nos enfocamos en promover y implementar la captación de agua de lluvia en la población, con un enfoque como particular en la periferia urbana de la Ciudad de México y en comunidades rurales donde el acceso al agua es como realmente muy, muy pobre. Y nuestra tirada es, o sea, nuestra misión de alguna manera es tratar de ser un motor y un impulso para que en México se viva un cambio de paradigma en cuanto a cómo nos abastecemos de agua a favor de como nuevas propuestas de infraestructura descentralizadas que están como mucho más en control de la gente en sí y que vayamos simultáneamente acercándonos a una sostenibilidad en agua y un acceso equitativo, porque la bronca con el agua en México, como muchos sabrán, es que hay quienes tienen abundante, barata, buena calidad de agua y hay quienes realmente sufren todo lo contrario, ¿no? Y nosotros buscamos reducir esa brecha y a la vez ir sembrando y construyendo una infraestructura diferente que sea sustentable y autónoma. Muy a resumido modo, eso es lo que es. Perfecto. Y quisiera explorar con los dos un poco sobre el problema. Creo que al final hoy escuchamos un poco más de la crisis hídrica, pero de repente tal vez gente que no nos escucha en la Ciudad de México, que por cierto por aquí nos escuchan de toda América Latina, de repente tal vez puede no estar tan conectada y puede decir, bueno, pues puede parecer hasta un lujo, ¿no? Ay, pues yo recolecto el agua de lluvia, pero Enrique, empezamos contigo. ¿Cuál es la gravedad, la magnitud de este problema en la Ciudad de México, en el país? Y digo, si tienes por ahí alguna dimensión mundial, ¿cuál es la magnitud de este problema? Yo creo que es uno de los retos como existenciales que está viviendo la Ciudad de México y gran parte de la humanidad, ¿no? Y es un problema diverso, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la gente que no tiene acceso a ningún tipo de servicio de agua, o sea, yéndonos a de lo más extremo, la gente que acarrea su agua, que no cuenta con ningún tipo de servicio. Estamos hablando de cerca de 10 millones de personas en México, o sea, un mundo de gente. Estamos hablando de casi 800 millones de personas en el mundo. Incluso en la Ciudad de México, increíblemente, estamos hablando como de 250,000 personas. Y ahí estamos hablando de la gente que no cuenta con nada, ¿no? Que no llega ni un tubo ni nada a su casa. Claro. Si empezamos a irnos un poco más allá de eso y hablamos de la gente que tal vez sí está conectada a algún tipo de infraestructura de agua, pero tiene un abasto muy precario, son muchas veces más, ¿no? Entonces, en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, gente que está conectada a la red de agua potable, pero que les llega agua una vez por semana o una vez cada 2 semanas, gente que les llega el agua sucia, o sea, hay partes de la Ciudad de México donde abres la llave de la red y el agua sale café o hedionda, apesta el agua, y ahí ya son muchas veces más, ¿no? O sea, por cada persona que no está conectada a la red, tienes no sé cuántas, pero muchas veces más gente que está conectada, pero en condiciones de precariedad. Entonces, esto es un problema muy amplio en cuanto a la cantidad de gente que afecta, pero es solo, digamos, una parte del problema. O sea, esto es la gente que no está siendo abastecida y podrías decir, bueno, quizás lo que pasa es que todavía no llega la infraestructura. Y si ese fuese el caso, pues nada más sería cuestión de ampliar infraestructura. Pero el problema es que se nos está acabando el agua, literalmente.
¿no? Entonces, en realidad, el porcentaje de la población de la Ciudad de México, por ejemplo, que les llega el agua intermitente por tandeo, está aumentando, no está reduciendo. Claro. Gente que les llega el agua sucia está aumentando, no reduciéndose. Y eso es porque llevamos siglos, décadas muy intensivamente, pues sacando muchísima más agua de los acuíferos y de las fuentes de agua de la que recarga. Y a la par, pues somos cada vez más personas, hemos pavimentado todo el Valle de México, básicamente, ya no hay casi recarga de agua, o sea, la lluvia que cae en vez de penetrar el subsuelo y llegar a los acuíferos, en vez escurre sobre la calle, se mete al drenaje y se mezcla con las aguas negras y se expulsa del valle, ¿no? Se manda al Golfo de México. Claro. Entonces, pues el resultado es como una desecación de la cuenca. Y de hecho, no lo vemos porque está abajo del suelo, pero sí lo vemos. O sea, la Ciudad de México eran lagos y esos lagos los secamos. Y lo que pasa es que la desecación de los lagos continúa ese mismo proceso bajo tierra. Entonces, así como podemos, eso sí lo podemos ver, ya no hay lagos que antes sabíamos que había. Claro. Eso mismo está ocurriendo abajo de nosotros, ¿no? Entonces el acuífero se está haciendo cada vez más escaso y más chiquito y más contaminado y cada vez somos más personas necesitando sacar agua y pues eso es o sea, esa es la situación realmente de gravedad que enfrenta la ciudad. Se nos está acabando el agua y somos cada vez más personas. Es como ir en un carro hacia el precipicio, ¿no? Y entonces ese es el contexto y eso es pues, para lo que hay que tratar de buscar y diseñar soluciones. Qué buena analogía esto del carro yendo al precipicio, ¿no? Y de repente, pues lo peor de todo es que pues todo el mundo piensa que vamos por la calle hacia Acapulco. No, y además, así que sin duda hay que hacer algo. Y nos llevan, esto no es así como una noticia que nos acaba de llegar, o sea, sabemos que estamos en esta trayectoria desde hace décadas, o sea, tú toma a alguien como Jorge Legorreta, ¿no? Uno de los como grandes visionarios del tema del agua en la Ciudad de México, que murió hace algunos años, pero durante muchos años él era como la voz gritándole al viento, diciendo, estamos en un carro yendo hacia el precipicio, ¿no? Y lo que pasa es que los humanos somos malos reaccionando a un problema que todavía no tenemos encima, ¿no? Por más que nos adviertan, ahí vamos, y necio, duro y dale, hasta que de repente ya está encima el problema. Yo siento que ahorita ya estamos llegando al momento donde ya está encima el problema y está, por suerte, empezando a haber un poco más de reacción. Pero yo sí creo que se va a profundizar mucho más la crisis antes de que realmente demos por completo el giro necesario. Y la chamba de personas que trabajamos en esto, yo creo, más allá de salvar a la ciudad del precipicio, es tratar de ir construyendo las alternativas para que cuando ya estemos en el ácido y en el agua hirviendo, tengamos las herramientas ya desarrolladas y construidas para poderlas desplegar, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Y ahí, Enrique, o sea, quizá mi pregunta siguiente va a ser un poco obvia, pero creo que también una de las cosas cuando hablamos de diferentes problemas, como por ejemplo, que nos cuesta a veces entender es, porque puede ser algo muy macro, o sea, como que el tema del agua es algo, o sea, enorme, y por otro lado, pues abres el grifo y sale agua. Pero me encantaría como profundizar un poquito en qué consecuencias tiene esto para una familia. Por ejemplo, ahorita estas familias que no tienen nada de acceso al agua, que no tienen ninguna solución, o también las familias que tienen acceso al agua, pero que tienen agua contaminada. Por ejemplo, en términos de salud, en términos económicos, o sea, cómo se ve como el outcome del problema, ¿no? Cómo se ven estos resultados, el impacto que el no tener agua contaminada puede tener en las personas. Como paréntesis y en lo que también toda la respuesta, hablabas ahorita de que desde décadas, yo me acuerdo perfectamente bien en la secundaria, el equipo en la Feria de Ciencias de la escuela que ganó porque fue a todas las delegaciones de la Ciudad de México, agarró agua de cada delegación y comparó los niveles de contaminación de cada, o sea, estamos hablando literalmente bueno, yo no tengo décadas de que salía, bueno, un par, ¿no? De que estaba en la secundaria. No mientas, Juanito, no mientas. No, pero a lo que voy ya era un problema que ya tratabas en la secundaria, o sea, no era algo como ajeno, ¿no? Ya era algo de lo que se hablaba. Y qué tanto avance hemos tenido, probablemente ninguno, más bien hemos retrocedido. Entonces, o sea, como que no me acordaba, ahorita que estabas hablando de esto conecté muchísimo con eso. Pero bueno, cuéntanos estos retos del agua,
aterricémoslo, humanicémoslo, ¿no? ¿Cómo se ve en las personas, por ejemplo, que están siendo más afectadas por él? Pues es un tema muy amplio, porque el agua es un tema totalmente transversal, o sea, toca un montón de aspectos de las vidas de las personas y de las ciudades, ¿no? O sea, el tema del agua es algo que impacta, como dices, en las cosas obvias como salud, higiene, simple calidad de vida, pero tiene una serie de impactos económicos y sociales bien interesantes. Es muy inequitativo en muchos sentidos, o sea, los efectos de no tener agua no se reparten de forma igual, incluso cuando la situación de agua es parecida. O sea, yo tenía un tío abuelo, por ejemplo, que vivía en Santo Tomás Ajusco, en una colonia que no estaba conectada a la red, y él era profesor en una universidad, entonces, digamos, él era de clase media, y él compraba pipas, y salían carísimas las pipas, pero de alguna manera él tenía la posibilidad de comprarlo. Sus vecinos y vecinas al ladito eran personas de muy bajos recursos y aunque tenían la misma situación física de abasto de agua, su situación real era totalmente diferente porque no es lo mismo comprar pipas si eres un profesor en una universidad a si eres una señora que exprime y vende jugo de naranja en la lateral del periférico. No es lo mismo por lo que representa como porcentaje de tus ingresos. La gente que neta sufre el tema del agua muy cañón son personas en general de bajos recursos que no tienen con qué amortizar como el mal servicio que les llega. Entonces, nosotros hemos entrevistado y encuestado mucha gente y hay personas en la Ciudad de México que gastan cerca del 20% de sus ingresos en agua, cosa que es una locura total, ¿no? Entonces es una cosa que agrava la pobreza de las personas. También es un tema que afecta mucho más a las mujeres que a los hombres, ¿no? Y esto lo observamos también casi universalmente, no solo en México, sino en el mundo, ¿no? Las mujeres, como se ocupan más del funcionamiento de la vivienda y de la casa por los roles de género que existen, sufren mucho más el tema del agua y terminan siendo ellas las que tienen que cargar con la bronca, ¿no? El acarreo de agua en México y en el mundo es desproporcionadamente, pero muy desproporcionadamente chamba de las mujeres. Y si alguno de ustedes ha subido 2 pisos de un apartamento cargando un garrafón de 20 litros, sabes que es una friega, ¿no? Y entonces imagínate caminar 1 kilómetro cargando el agua todos los días con un garrafón para tener 20 litros de agua, que es como el agua que va a disponer tu familia. Entonces representa mucho trabajo, mucho tiempo, mucho gasto para personas que justo no tienen esas cosas, ¿no? Entonces es como una cosa que agrava situaciones de inequidad que existen de por sí, ¿no? Y creo que eso es uno de los puntos bien fuertes con el tema del agua. Para mí también hay un tema ahí como de dignidad un poco humana, ¿no? O sea, si tú vives en la Ciudad de México y trabajas y te rompes la madre para trabajar y mantener a tu familia y un día por semana te llega un chorrito de agua apestosa y café en tu casa, ¿no? Entonces yo lo vivo eso, o sea, yo lo veo eso como una cosa que es como una agresión a la dignidad básica de las personas, porque pues de alguna manera lo que se está sintiendo y comunicando es que no valen no valen o no merecen o algo así lo mínimo necesario como para estar bien, ¿no? Que es tener agua suficientemente limpia como para que te bañes sin que te dé ñáñaras, ¿no? Entonces es una cosa como de dignidad humana, es una cosa que agrava las inequidades que de por sí existen de nivel económico, de género. Entonces es un problema muy amplio, ¿no? Y luego también cosas que ni siquiera las pensamos, porque lo que pasa con las cosas, los humanos somos geniales normalizando cosas que no deberían de estar normalizadas, ¿no? Sí, de acuerdo. Tú ves, por ejemplo, o sea, una consecuencia de que en la Ciudad de México no confiemos en la calidad del agua de la red, a veces con y a veces sin razón, pero es que vivimos bebiendo agua de garrafón, o sea, compramos nuestra agua para beber. Y si tú te vas a las zonas más marginadas, donde la gente compra garrafones de los baratos, ¿no? De los de 12, 15 pesos, las familias en promedio se están gastando entre 2 y 6 mil pesos al año en garrafones. Y 6 mil pesos es un mes, manches, ¿no? Es una locura. Y entonces la gente está gastando muchísimo dinero que no tiene como consecuencia de que no tienen un abasto chido de agua. Y eso yo creo que es como justo el tipo de cosa que
como que lo normalizamos, porque si no lo normalizáramos, si lo viéramos como la situación como aberrante que Sí, es. como una urgencia. Hilda, Además, ajá, claro. además de algo que me llamó mucho la atención, que tenía muy bien identificada a Isla Urbana, aparte de estos problemas directos, veníamos también los problemas indirectos, es decir, como él bien dijo, las mujeres son las que se quedan en la casa y que muchas veces dejan de ir a trabajar por esperar a que llegue el agua, ¿no? Entonces, aparte de la carga física de llevar el agua hasta su casa, dejan de ganar dinero ese día. Otro de los problemas que yo también me impactó, que yo no lo había visto hasta que platiqué con el equipo de Isla Urbana, es, ok, a lo mejor sí tengo dinero para llevar una pipa de agua a mi casa. Son muchísimas pipas y si nos damos cuenta en la ciudad, al menos aquí en Puebla donde yo estoy, las pipas de agua contaminan muchísimo. Contaminan, es más combustible y pues no llegan tampoco hasta la vivienda. Muchas veces llegan y las reparten en un parque y otra vez las personas o los niños son los que tienen que ir por el agua, ¿no? Entonces, eso fue algo que también me impactó mucho y que, bueno, me puso a pensar que este problema, aparte de ser grave en sí, nos lleva a otras problemáticas. Totalmente, y creo que lo que describes es como una realidad que mucha gente desconoce, los que no están en esa situación, y es una cosa bien fuerte. O sea, Isla Urbana nació en la delegación de Tlalpan, ¿no? En el Ajusco Medio, donde vivimos muchos años y empezamos a trabajar, y toda esa zona depende mucho de pipas, ¿no? Toda la parte de alta y media del Ajusco. Y la gente usa mucho las pipas subsidiadas, ¿no? La delegación te subsidia la pipa. Pero para recibir esa pipa, entonces la persona tiene que ir a un módulo de la delegación, que en general les queda lejos de entrada, y tienen que ir todos los meses a tramitar como la pipa que les van a mandar. Entonces tú vas y pides una pipa y la pagas y te dicen en muchos casos, pues te puede llegar la pipa entre mañana y en 4 semanas. Y si llega, y no te vamos a decir cuándo, en cualquier momento llega. Y si llega la pipa y no hay nadie en casa que la reciba, pierdes tu lugar en la fila. Entonces, la consecuencia de ese sistema, por no poder organizarse para mandarte por lo menos un mensaje y decirte, oye, llega mañana, ¿no? El resultado es que las familias tienen que tener todo el tiempo a alguien en casa por si llega la pipa. Y esto pues, típicamente justo recae en mujeres, en general, pues son mujeres como un poquito mayores, que la familia se organiza y dice, bueno, la menor pérdida económica de la familia, porque es alguien que no puede ir a trabajar, va a ser si te quedas tú, y entonces de alguna manera hay personas que están ahí pues teniendo que estar todo el tiempo en casa por si acaso llega la pipa. Y eso es una pérdida económica y también a mí me parece una violentación a su dignidad humana, güey. No manches que no puedes salir de tu casa porque tal vez llegue la pipa y si no llega la pierdes y es la única manera que puedes tener agua. Está impresionante cómo afecta a todos los ¿cómo se llama? Los niveles y los aspectos de la vida de quien lo sufre, ¿no? Justo, o sea, ni siquiera como que me imaginaba yo todas estas dimensiones y probablemente nos faltan muchas otras que tocar. Es bien difícil, como dices, dimensionar un problema que no tenemos en el momento, pero pues cada vez más se está viviendo, se está creciendo. Nos han tocado recortes en muchas otras colonias, ¿no? Y es una pequeña, ligera probadita de lo que la gente vive desde hace décadas en muchísimas zonas, porque hay muchas zonas en las que ni siquiera es que hayan perdido el agua, simplemente, o sea, de entrada ni siquiera, no, o sea, nunca tuvieron acceso. En la Ciudad de México, además, este problema, y no sé si compartes, Hilda, tú esta perspectiva, y evidentemente ahorita también tú, Enrique, pero en la Ciudad de México este problema, además de todo, es de alguna manera, pues no sé si la palabra es irónico, porque es una ciudad en la que tenemos una enorme precipitación, hay una enorme cantidad de lluvia al año. De hecho, la lluvia se llega a ver muchas veces como un enemigo en la ciudad, ¿no? Por la movilidad, por un montón de cosas. Cuando tienes un problema que requiere un recurso muy específico y tienes ese recurso también en abundancia de otra manera. Y falta mucho la creación de soluciones, de puentes entre estas dos cosas, que es justamente lo que hace Isla Urbana. Me encantaría saber, Hilda, cuando te acercaste con Enrique, conociste más de Isla Urbana,
habiendo aprendido el problema, pues ¿cuál es tu perspectiva acerca de esto? De saber que alguien está haciendo esto y que literalmente pues están resolviendo el problema para una cantidad importante de personas. Para mí fue una admiración total cuando yo conocí de cerca todo el proceso que llevó Isla Urbana para poder dar una solución a estas personas. Y bueno, es cierto, ellos llegaron a esta pensamiento de que el agua se está yendo por el caño, literal, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacer un sistema de captación de agua, de lluvia? Y ya había muchos, o sea, ya había, cuando ellos empezaron, ya había, pero a mí lo que me admiró muchísimo fue la forma en cómo lo hacían llegar a las personas. Es decir, ellos vivieron en el problema, estuvieron con las personas, vieron cómo trabajaban, que a lo mejor eso sería mejor que lo explicara, es decir, cómo ellos empezaban a hacerse de sus bienes, ¿no? Una casa, una televisión o lo que pudieran tener, y al estar estudiando a la comunidad, vieron cómo ellos mismos, la misma comunidad, podía hacerse responsable de la captación de su agua, ¿no? Ellos en realidad son el puente en donde capacitan, en donde les dan acceso a esta tecnología, pero no se las regalan, o sea, ellos los capacitan, los trabajan para que las personas puedan tener agua de lluvia limpia y digna para todos, ¿no? Los que se acercan. Entonces, para mí lo más admirable fue la forma de cómo ellos llegaron a la gente, porque vivieron con ellos, y les dieron les dijeron cómo lo podían solucionar, y la gente les creyó, les dieron su confianza, y entre todos, porque Enrique no llega y pone los sistemas de captación de agua, sino que en conjunto con la comunidad los ponen, y ya cada persona que lo instala en su casa, pues puede tener agua, ¿no? Y si quiere más agua, pues entonces va a tener que hacer como que la segunda etapa de su sistema de captación de agua. Eso para mí fue el punto más admirable. Y bueno, yo trabajo con mis alumnos en el Hub de Emprendimiento Social y siempre pongo a Isla Urbana. Desde que yo estaba escribiendo el libro, iba y les decía a los chicos, oigan, ¿cómo ven esto? Y pues nos admirábamos, ¿no? Les mando un saludo a todos los chicos en Puebla. Y aparte, tienes una gran manifestación aquí en fans, Hilda. Sí, porque ya les dije, ahora sí es momento de que conozcan a Enrique, porque siempre que escribía un poquito, iba con ellos y les decía, oiga, ¿cómo ven esto? ¿No? Y bueno, siempre estuvieron ahí conmigo, y qué bueno que están aquí ahorita con Enrique. Excelente. Y Enrique, justo para entrar en ese tema, algo que a mí me impresionó de la manera en la que Hilda lo redactó en el libro, fue conocer cómo ustedes fueron más allá de la solución técnica y ustedes realmente desarrollaron una solución comunitaria que involucra a las personas que están ahí, porque se dieron cuenta que el tema no era nada más cómo aprovechar el agua, sino el tema era cómo trabajar con la comunidad en una solución integral. ¿Y cómo fue para ustedes ese proceso? Cuéntanos la esencia que hay detrás de por qué no es solo una solución técnica lo necesario, sino había que ir más allá. Lo que pasa es que, o sea, la captación de agua de lluvia es una práctica ancestral, ¿no? Nosotros no inventamos realmente nada. La captación de agua de lluvia es algo que se ha hecho en todo el transcurso de la historia humana desde hace muchos miles de años, y que de hecho hasta hace muy poco se practicaba muy ampliamente y se fue abandonando la práctica porque pues como que nos fuimos como subiendo al tren de un modelo de desarrollo que nos planteaba que todas esas cosas eran como retrógradas o algo así, ¿no? Y que el futuro estaba en tu casa Jetsons, tu coche y tu tubo que te trae agua, cosa que está muy bien cuando funciona, pero en los casos donde deja de funcionar o donde ese modelo de que la idea es que te llegue el agua a tu casa en un tubo, pero no ha habido en paralelo un trabajo de cuidar y proteger las fuentes de agua, que eso es lo que hemos
errado en México. No es que no puedas llevarle a la gente agua en un tubo, lo que pasa es que no puedes estar sacando agua del entorno sin estarla también recargando, ¿no? Entonces, la captación de agua de lluvia de alguna manera se abandonó y nuestro planteamiento fue que en el caso de la Ciudad de México tenía todo el sentido del mundo captar agua de lluvia porque se nos está acabando el agua y nos está cayendo, como bien dijeron, o sea, es una paradoja total. Nos está diluviando una cantidad impresionante de agua encima, mientras a la vez estamos sufriendo por sed. Y entonces, nuestro planteamiento simplemente era que México es un lugar donde debemos de captar agua de lluvia. Pero captar agua de lluvia no es algo que resuelves meramente por el lado técnico, como dices, o sea, sí, hay una dimensión técnica importante. Necesitas un buen sistema de captación que funcione y tiene que estar bien diseñado y ser funcional. O sea, sí hay una dimensión tecnológica importante, pero al fin de cuentas el sistema de captación es una herramienta y una herramienta no sirve de nada si no la sabes usar, ¿no? Entonces, para poder poner a captar agua de lluvia a la población en la Ciudad de México, tienes que hacer un trabajo por varios ejes simultáneos. Por un lado, tienes que desarrollar la tecnología y eso ha sido gran parte del trabajo de Isla Urbana, ¿no? Tratar de aprender a captar agua de lluvia en el contexto de la Ciudad de México de la mejor manera posible. Pero por el otro, es decir, bueno, pues, o sea, si la idea es desplegar en la población gran cantidad de estas herramientas para el autoabasto de agua, pues eso tiene que ir en paralelo con que la gente los sepa usar y los quiera usar y se apropie de la práctica, ¿no? Entonces, nosotros que vivimos muchos años en colonias donde se sufre mucha escasez de agua, pues justo veíamos mucho cómo el mexicano tiene 1,000,000 de conocimientos, o sea, colectivos, ¿no? O sea, tú te vas a una colonia, por más marginal que pueda ser, y hay gente que sabe construir casas y que sabe plomería y que saben hacer pedicure y que te saben cortar el pelo y que saben hacer gorditas y que saben hacer 1,000,000 de cosas. Y nuestro planteamiento es, pues debemos de agregar a estos conocimientos colectivos que tenemos en la población el saber cómo captar agua de lluvia efectivamente. Isla Urbana siempre ha sido un proyecto que tiene como esta parte del desarrollo tecnológico físico y el desarrollo, nosotros lo llamamos como de tecnología social, o sea, pensemos sistemáticamente y como estratégicamente en cómo podemos enseñarle a la mayor cantidad de gente posible a captar agua de lluvia. Y parte de lo bonito de esa aventura es que tú no puedes como nada más llegar y enseñarle a alguien a hacer algo sin tú también aprender junto con esas personas por dónde es y cómo es, ¿no? Entonces, nunca buscamos nosotros como aterrizar como un ovni en una colonia y simplemente pontificarle a la banda cómo debe de captar agua de lluvia, sino siempre fue un esfuerzo por tratar de como juntos aprender a captar agua de lluvia y también juntos aprender cómo enseñarlo y cómo explicarlo de la mejor manera, ¿no? Yo creo que algo interesante de nuestra chamba, o sea, Isla Urbana hemos instalado directamente nosotros como 20,000 y pico sistemas de captación y a través de proyectos y programas que nosotros hemos diseñado, influido, asesorado, se han instalado varios miles más. Nada más hablando de los sistemas que hemos instalado nosotros, pues es una infraestructura construida que capta alrededor de 1,000,000,000 de litros de agua al año, pero nosotros nunca le hemos dado ni un litro de agua a nadie. Nosotros les damos tubos, filtros, contenedores y conocimientos, idealmente, con los cuales esas personas agarran su propia agua del medio ambiente, de la lluvia, ¿no? Entonces, esto es un trabajo de construcción de conocimiento colectivo y a la par de la construcción de la infraestructura para poderlo hacer. Y ahí está todo el detalle. Y todo lo chido, interesante del proyecto, para mí, está en esa línea de cómo logras detonar procesos de como conocimiento colectivo a la par con desarrollo tecnológico y todo el show, ¿no? Es muy creativa la chamba. Que a mí me encanta, mira, aprovechando que estás tocando este tema, me encanta porque creo que muchas veces cuando mucha gente que nos ve quiere emprender, ¿no? O mucha gente que nos ve os enseña a emprendedores también, mucha gente que va a leer el libro está aprendiendo o está emprendiendo o está enseñando. Y muchas veces creo que cuando empezamos un proceso de negocio, cuando hablamos de crear una solución a un problema, pues vamos como muy straightforward, ¿no? O sea, el punto más cercano de A a B. Y en realidad,
pues no nos damos cuenta que también hay muchas cosas que se van a tener que ir construyendo alrededor de ese A a B. O sea, Isla Urbana es algo mucho más que la instalación de sistemas de captación, por todo lo que estás diciendo. O sea, y de hecho, el impacto es exponencialmente mayor con todas las demás iniciativas que hacen. Por ejemplo, en el libro nos platicas de escuelas de lluvia, nos platicas de la Carpa Azul. Me encantaría saber, incluso, por ejemplo, nada más como para mí la definición de innovación va muchísimo más allá de la creación de tecnología. Innovar hablábamos con Pixar, por ejemplo, hace un par de semanas de la innovación relacional que ellos tienen, de cómo crean vínculos con las personas de calle. En tu caso, no, o sea, estás innovando también en la forma en la que se comparte el conocimiento, en la forma en la que más personas pueden implementar esto sin la necesidad de ustedes. Me encantaría preguntarte a ti, ¿cómo vas llegando a esto? O sea, ¿cómo se llega a entender que más allá de la venta de un producto o de un servicio específico, tienes que ir creando esta red de soluciones, no sé si llamarles paralelas, complementarias, ¿no? Que van sumando al modelo, que en realidad van sumando a la solución del problema. Y después, junto con Pegado, me encantaría también preguntarte a Hilda, perdón, preguntarte, cuando tú que enseñas, ¿no? Modelos de negocio y la creación de emprendimiento, o sea, ¿cómo podemos, desde un punto de vista didáctico, entender esto? Entender esto porque no es fácil en un caso explicar que una empresa tiene A, B, C, D, E, F, ¿no? Como formas. De hecho, pues si vemos el modelo de negocio acá, pues tienes, creo que son 6 o 7, ¿no? Formas diferentes. 7 pasos, sí. Y en el impacto lo mismo, son 5 o 6. Es como que me encantaría conocer el proceso que vivieron ustedes en la práctica, Enrique e Hilda, para, por ejemplo, quien está empezando, ¿cómo podemos llegar a tener una visión tan holística de lo que vamos a tener que ir implementando? Supongo que es con el tiempo, no desde el principio lo tienes tan claro, pero bueno, tanto la parte práctica como la parte como de la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Justo creo que, o sea, lo fundamental lo acabas de decir ahorita, que es que no es que en mi caso, al menos, nuestro caso de Isla Urbana, hayamos empezado teniendo como tan clara nuestra estrategia. O sea, no fue así, ha sido un proceso muy iterativo, ¿no? De ir como trabajando y respondiendo, o sea, no sé si han visto esos como círculos, descripciones de los procesos creativos donde haces como análisis del problema, diseño, implementación, observación de tu implementación, rediseño, otra vez observar y vas como haciendo como circulitos donde siempre estás como dando un paso y luego analizando qué pasó y tratando de sacar aprendizajes a partir de esa experiencia y yéndote a lo siguiente. Yo creo que lo que es bien importante de lo que preguntaste es, yo creo que una cosa muy fundamental es nunca confundir como los medios con el fin, ¿no? El fin no es, en nuestro caso, poner sistemas de captación de agua de lluvia, ¿no? El fin es lograr que la población pueda tener un abasto sostenible y digno y equitativo y resiliente de agua, ¿no? O sea, ese es el fin. El fin lo ves cuando alguien se está lavando la cara con agua que no tenía y que ahora sí tiene. Entonces, el sistema de captación es un medio para llegar a la meta. Y yo creo que no perder nunca de vista cuáles son realmente las metas es como el eje, porque eso se vuelve como la estrella polar que guía como un montón de tus decisiones. Entonces, la combinación de tener muy claro a lo que estás tratando de tirarle y estar trabajando con estos procesos como iterativos, ¿no? Donde entiendes algo, diseñas algo, respondiendo a lo que viste, lo implementas, lo observas, eres honesto sobre los resultados, cosa que es bien importante, y no tratas de maquillar tus errores, sino los pones al centro y en la mesa y los analizas como desnudo y con el foco enfrente, o sea, sin pena y sin miedo, ¿no? Al éxito ni al fracaso, pero viendo qué pasó y luego a partir de eso como volviendo a hacer el mismo proceso, volver a analizar la situación, volver a pensar, volver a diseñar, volver a implementar. Y en nuestro caso, o sea, si lo que nosotros estamos tratando de lograr es que la gente tenga agua que no tenían y pues hemos decidido que lo vamos a intentar hacer a través de cosechar agua de lluvia porque ahí está el agua, la gente no tiene agua, les está cayendo agua encima, pues como primer paso nos parecía muy lógico pues aprovechar esa agua que está. No es porque la captación de agua de lluvia sea la panacea y la única solución, sino porque simplemente decíamos,
Entonces, estamos observando directamente en estas colonias que la gente no tiene agua y a la vez les está cayendo un chubasco gigante encima. Entonces, pues conectemos esos puntos. Pero la meta es lograr que la gente sí capte agua de lluvia. Muy rápido, pues nos llevó la experiencia de decir, ok, no basta con poner un sistema de captación. La gente lo tiene que aprender a usar. Y eso lo haces porque pues pones tal vez un primer sistema de captación y luego regresas 2 semanas después y no lo están usando porque no entendieron nada. Y entonces dices, ok, tengo que echarle un poco más de piense a cómo me explico o cómo logramos cómo explicarnos o lo que sea, ¿no? Entonces, toda la emergencia de la necesidad social del proyecto, o sea, emergencia en el sentido de que se nos fue revelando la necesidad de enfocarnos por ahí, pues es algo que fue saliendo por estar chambeando y viendo los sistemas y viendo por qué sí o no jalaban y tratando de ir como buscando cómo hacer que funcionen mejor. Y recalco, nada más para repetirme, que creo que lo hago mucho, la importancia de esta cosa de como la honestidad en la autocrítica, ¿no? La gente toma la palabra crítica como algo malo en muchos casos y al contrario, ¿no? Y creo que si sí te interesa emprender un proyecto o ser una persona que busca el cambio, pues de las primeras cualidades que tienes que cultivar es la disposición a ser honesto en la crítica y escuchar la crítica y no tomarlo como personal. O sea, aunque te duela, si haces algo y sale mal, lo primero que debes de hacer es tratar de entender por qué te salió tan mal y no tratar de como pintarlo de rosa, ¿no? Entonces, yo creo que esas son como cualidades fundamentales, ¿no? No perder el fin real de vista y nunca como enredarte y empezar a darle más peso a los medios que a los fines y ser honesto, ¿no? Y creo que esas son 2 cualidades esenciales en cualquier proceso de aventura en pro al cambio, ¿no? En cuanto a lo que me preguntabas, Juan, pues yo estoy dentro del Hub de Emprendimiento Social aquí en Puebla y algo que le comento a los alumnos es que lo primero que tienen que hacer si quieren ser emprendedores sociales es enamorarse del problema, que es lo que decía Enrique, ¿no? O sea, realmente no es enamorarte de la solución, que en este caso eran los sistemas de agua. El objetivo es llevar, o sea, que las personas tengan agua y esa es la solución de la problemática del cual ellos son apasionados, ¿no? Y un emprendedor sí necesita tener esa pasión. Creo que eso es una de las primeras cosas que siempre les estoy repitiendo a los chavos, ¿no? Y a los alumnos y alumnas que están en el Hub. La otra cuestión es tener esa pasión y, bueno, aprender de los errores, el iterar y el validar y el vivir el problema dentro de lo que le sea posible al emprendedor es muy útil. Lo que comentaba Enrique y que yo pude investigar y platicar con el equipo de ellos es, sí, estaban diseñando el sistema de captación de agua, pero iban y lo validaban con las personas, ¿no? Con las primeras personas que ellos le instalaron, en dónde funcionó, qué no funcionó, regresaban, lo mejoraban, iban con otra familia ya que lo dominaba, iban de paso en paso, ¿no? Y lo más padre del emprendimiento social es que luego se te van uniendo más personas, que fue el caso, por ejemplo, como el de Carpa Azul, las escuelas de lluvia, creo que ya fueron también un poco iniciativas por estar conviviendo tanto con las personas que viven la problemática. Entonces, yo pienso que esto del emprendimiento social son círculos virtuosos que van sumando y que van siendo como imanes para otras personas que quieren sumar a esa pasión que puede emanar un emprendedor social o un proyecto que va ayudando a muchas personas. Entonces, eso es lo que yo trato, fuera de los modelos de negocio que sí son importantes en una cátedra, pienso que esas cosas son las que los más mueven de una mejor manera a los alumnos y a las alumnas. Enrique, un poco entrando a temas, porque increíblemente el tiempo se pasa rapidísimo, pero entrando a otro tema, yo quisiera que exploremos un poco sobre, hoy en día Isla Urbana está muy concentrado en resolver esta gran problemática que es las personas que no tienen agua, pero
como decías, vamos en un carro que va directo al precipicio y en algún punto el problema va a ser la ciudad no tiene agua, ¿no? Y yo me acuerdo muy bien, tengo muy presente, hace unos años que se hablaba de la crisis hídrica de Sudáfrica, que hablaban que ya había llegado al día cero, y me quedó súper marcado el momento donde decían que la Ciudad de México era la número 3 en la línea de las que seguían para llegar a ese punto. Y ¿cómo ven ustedes ese futuro? ¿Qué tanto se puede escalar esta solución? ¿Hacia dónde hay que movernos para evitar ese colapso? Buena pregunta y difícil pregunta de responder, porque uno de los problemas con el tema del agua en México es que hay muy malos datos. Entonces es muy difícil conseguir información realmente clara sobre la situación en la que estamos. Hay una coincidencia en general de como a grosso modo lo que está pasando, eso sí, ¿no? O sea, de que se están secando los acuíferos, de que se está en general desecando todo el entorno, que está deteriorándose la calidad de agua, que estamos perdiendo un enorme porcentaje del agua en fugas de la red, o sea, como todos esos problemas, hay consenso total, pero en cuanto a realmente cuánta agua queda en el acuífero, cuánta agua se nos está perdiendo en fugas, cuánta gente en realidad no tiene agua, todo eso es casi imposible conseguir datos confiables, ¿no? Realmente. Los datos oficiales son muy pobres, en realidad. Entonces, es difícil proyectar exactamente como los horizontes de tiempo. Yo creo que lo que no hay ninguna duda es que la crisis de agua en la Ciudad de México está ya muy grave y que se va a poner mucho peor, pero si estamos bien, o sea, como a dónde vamos a estar exactamente en 5 o en 10 años, ahí veremos, ¿no? Ahora, el tema de la cosecha de lluvia, por ejemplo, mucha gente pregunta más o menos lo que dices, ¿no? O sea, ¿qué porcentaje del problema se puede resolver con captación de lluvia, por ejemplo, ¿no? Y todos quisieran que fuese una respuesta como 20%, Súper ¿no? alentadora. Pero en realidad es muy difícil dar esa respuesta porque cuánta agua, o sea, ¿qué porcentaje de tu demanda puedes abastecer con captación de agua de lluvia? Depende muchísimo de cómo usas el agua, de cuánta agua usas, ¿no? Y para tomar como un poco el panorama en la Ciudad de México, o sea, las poblaciones de mayor consumo de agua en zonas ponientes de la Ciudad de México, donde hay jardines y todo el show, tienes consumos per cápita de como 800 litros por día en zonas. Wow. Y luego en las 800 litros por persona por día, ¿no? Y luego tienes otras zonas de la Ciudad de México donde el consumo per cápita son 30 o 40 litros por persona por día. Entonces, tú puedes vivir en cualquier punto de ese rango, ¿no? El promedio en la Ciudad de México son alrededor de 200, 220 litros, se supone, ¿no? Aunque repito que es difícil saber exactamente. Pero eso es lo que se plantea en general como las cifras oficiales del consumo en promedio. Tú puedes vivir con 30 o 40, pero es una vida muy dura, ¿no? Tú puedes vivir muy bien entre 80 y 120 litros al día por persona. Si tu uso de agua es muy eficiente, puedes vivir realmente bien, ¿no? Puedes tener una vida perfectamente digna, limpia, higiénica y que no sea toda tu vida girando en torno al agua, ¿no? Entonces, si la Ciudad de México lograra reducir su consumo promedio per cápita, pon tú a 100 o 120 litros de 220, tal vez el porcentaje de nuestra demanda que se podría abastecer con lluvia, pues sería el doble, porque estás usando la mitad del agua. O sea, en realidad es una cuestión y la gente empieza a usar menos agua conforme empieza a haber menos agua o a ser más cara el agua, ¿no? Nuestros análisis más o menos sugieren, y yo creo que por ahí va, probablemente la Ciudad de México podría obtener más o menos 20% de su demanda de agua con captación de agua de lluvia, cosa que es bastante, es más o menos lo que nos da el Cutzamala, ¿no? Pero yo creo que la captación de agua de lluvia no es como, no debemos de estar pensando que eso en sí va a ser lo que nos saca del hoyo. Y es un error pensarlo en esos términos. La resiliencia y la sostenibilidad viene a medida que tenemos fuentes diversificadas y que podemos tenerlas en balance. Entonces, nuestra tirada, por ejemplo, es que en temporada de lluvias cosechemos la mayor cantidad de agua, que seamos lo más autónomos posibles, que a la par cuidemos, mantengamos y aumentemos el área de bosques y verdes para que durante esa temporada que estamos cosechando agua
dejemos de sacar tanta agua del acuífero y a la vez facilitemos que se recargue más para que en temporadas secas podamos sacar agua del acuífero sin estar sacando 3 litros por cada litro que entra, que eso es lo que estamos haciendo ahorita y por eso se nos está acabando el agua. Claro. Entonces, realmente lo que nosotros hacemos es tratar de contribuir una parte del problema y es una parte que tiene ciertas ventajas y yo siento claves. Una es que lo puedes dirigir a donde se necesita. Entonces, las redes de suministro de importantes de geografía y topografía y dónde está la fuente de agua y quién sube y quién baja, y entonces terminamos con situaciones como la de actual, donde el oriente de la Ciudad de México no le llega agua porque el agua viene desde el poniente y para cuando les llega ya todos la usaron. La captación de agua de lluvia, tú puedes llegar como con un alfiler sobre un mapa y decir, yo quiero un punto de abasto de agua exactamente en esta casa. Es el único modelo de abasto de agua que te da ese nivel de especificidad, de que puedes ponerlo exactamente donde quieres. Entonces, eso es importante en un contexto donde el problema tiene esta dimensión de inequidad. O sea, te permite llegar y decir, nos permite esto ayudar a donde más sufrido está el tema. Eso es uno. Y el segundo, que creo que es más importante, es que no se trata nada más de la captación de agua de lluvia en sí, sino de el cambio en la manera en la que abordamos el problema. Nuestro mayor éxito será, yo espero, más allá de que hayan millones de personas captando agua de lluvia, aunque eso es lo que esperamos ver y detonar e impulsar, pero lo mejor sería llegar a un punto donde realmente ya permea adentro de todo el sistema este pensamiento como que busca conectar la necesidad humana con la realidad de los ciclos naturales, ¿no? Con la disponibilidad natural real del agua y como formar realmente esta reconexión entre el consumo y el cuidado de la fuente y esta relación humano-medio ambiente. Nosotros estamos sobre tratar de impulsar un cambio de paradigma en cómo imaginamos el abasto de agua. Y la captación de agua de lluvia es una manera muy bonita y muy poética porque agarras una persona que ha sufrido toda su vida porque no tiene agua, pero le ha estado lloviendo encima toda su vida y de repente es así como abrir los ojos y decir, no mames, estaba lloviendo todo este tiempo, eso era agua y lo podía usar, o sea, como claro. un cable roto, ¿no? Y yo siento que quitar esos cables rotos muchas veces detona procesos sensibles de reflexión, que son realmente lo que a mí por lo menos me parece lo más interesante, ¿no? Son los cambios de pensamiento y de adaptación realmente a nuevas realidades y que vayamos como dejando atrás los modelos que nos han llevado a este punto, que es tú saca que la naturaleza es infinita y usa y ensucia y derrocha y tíralo al río y tal, puedes tú operar totalmente desconectado entre el consumo y la recarga, ¿no? Y eso es lo que creo que ya se acabó, o sea, ya no podemos hacer eso, y no solo con el agua, con la comida, con los suelos, con la basura, o sea, esta cosa voraz de que con una mano nada más consumo y con la otra aviento la caca al río, ¿no? Es lo que hacemos literalmente en la Ciudad de México y en general en mucho del mundo, y eso es lo que tenemos que interrumpir, ¿no? Es ese tipo de sistema, y lo que fundamentalmente busca Isla Urbana es ser un lugar que está no solo cuestionando este modelo, pero tratando de salpicar, diciendo, mira, sí se puede hacer de otra manera. Y no me preguntes a mí, pregúntale a las 20,000 familias y 130,000 personas que están captando agua de lluvia y pregúntales a ellas si funciona, ¿no? Mejor a mí, ¿yo qué, no? Yo solo pongo tubos, ¿no? En este nivel, ¿no? Claro. Híjole, hay tanto aprendizaje en esto que nos compartes. Y justo, Hilda, un poco para ir acercándonos al cierre, quisiera preguntarte qué aprendizajes te llevaste y que nos puedas compartir sobre al escribir este caso. ¿Cuáles fueron esas cosas que podrías compartir y que te quedaran a ti como aprendizajes valiosos? El principal aprendizaje que tuve es cómo es importante conocer de cerca el problema y vivirlo. O sea, si no conoces el problema no puedes dar soluciones porque entonces tú estarías en un escritorio pensando cuál es la solución para una persona que está lejos de tu realidad, ¿no? Entonces, yo como facilitadora en algunos foros de
de alumnos que quieren hacer emprendimiento, lo principal, ellos traen muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Pero muchas veces las quieren hacer desde su casa. Entonces, el hecho de que tú, un problema, no sé, no tienes que vivir tú el problema de que no tienes agua en tu casa o que tienes que dejar de trabajar para ir a esperar el agua, pero sí acercarte a esas personas y ver cómo lo viven. Porque si tú, con tus conocimientos, puedes entonces ya proponer soluciones, pero soluciones realmente útiles para las personas que lo van a usar, porque como emprendedores, lo que tú quieres es resolver una problemática, pero muchas veces desde tu aula, desde tu escritorio, no sabes cómo. Entonces, el principal aprendizaje es que tienes que vivir o acercarte lo más que puedas a la problemática y estar validando siempre. Yo creo que esos son, y siempre es siempre, o sea, yo pienso que ahorita Isla Urbana sigue validando muchas cosas, ¿no? Y siguen surgiendo cosas nuevas porque escuchan a las personas. Entonces, ese es mi mayor aprendizaje y mi admiración a Isla Urbana. Me encanta. Y creo que es clave porque son esas cosas que cuando escuchas son muy obvias, pero cuando te vas a ver la historia, ¿no?, del trabajo de impacto social, el trabajo de muchísimas organizaciones, de incluso la cooperación internacional en muchos casos y demás, pues en la práctica no es tan obvio, ¿no? En la práctica hay muchas veces que la gente diseña soluciones desde un lugar de privilegio, tanto físico como mental, como, ¿no? Y trata de imponer o implementar estas situaciones en lugares con personas que pues no tiene nada que ver la solución con la realidad, ¿no? Por ejemplo, hay una plática muy buena de TED que aprovechando para recomendarla a quien quiera seguirle, que se llama Si quieres ayudar a alguien, cállate y escucha, ¿no? De un cuate italiano que se llama Ernesto Scioli. Y bueno, pues justamente creo que esto es un gran aprendizaje, Hilda, con el que nos dejas. Porque fíjate que teníamos algunas preguntas de las personas en las diferentes plataformas, en YouTube, en Facebook, que te voy a decir, son preguntas muy específicas acerca del tema de la captación, que creo que ya las has resuelto, ¿no? Nos preguntaban, por ejemplo, si se puede captar el agua de lluvia y combinar con el almacenamiento con el sistema normal de abastecimiento, que ya nos dijiste, no solamente se puede, sino que es quizá a lo que debemos aspirar, ¿no? De crear soluciones integrales. Lo mismo nos preguntaban, ¿qué pasa cuando no llueve? ¿No? O sea, una pregunta que podría parecer, que por cierto es un argumento de mucha gente que usa en contra de la energía solar, ¿no? ¿Qué pasa cuando no hay sol? Pero bueno, ya nos dijiste, ¿no? También se almacena, también se cuida el agua de lluvia cuando no hay, y el chiste no es como poner la panacea en esta única solución, sino en todo. Entonces, creo que por ahí logramos resolver la mayoría de las preguntas que van en esta línea. Les agradecemos mucho a las personas, ¿no?, que han estado haciendo este tipo de preguntas, a Roberto Herrera Ramos, a Ángel García, a Miguel Mayorga, que nos hacen estas preguntas. Sigan haciéndolas y también se las haremos llegar a Enrique, para que después, si queda alguna duda pendiente, podamos comentar. Que de hecho, sí, por favor. No, nomás iba a decir que si hay personas que están preguntando cosas que realmente les interesa o ñoñar más sobre el tema de la captación de lluvia, o les interesa empezar a tomar pasos hacia captar agua de lluvia, que se acerquen a nuestras redes sociales, ¿no? Estamos como Isla Urbana en todas las redes, en Facebook y Instagram y todo el desmadre de redes sociales y YouTube y todo eso. Entonces búsquenos como Isla Urbana y espero que les podamos ayudar con dudas o preguntas o cualquier cosa. En YouTube tenemos muchos videos que ya entran mucho más a fondo sobre tanto la técnica como con la visión en general que mantenemos. Entonces, creo que lo que mencionaste ahorita, respuestas a esas preguntas son correctos. O sea, cuando no llueve, pues usas otra fuente de agua, pero pues al menos cuando llueve tienes esa agua adicional. Y si tienes una cisterna, en general lo más óptimo en la Ciudad de México es 6 meses que la llenes con lluvia y 6 meses que la llenes con agua de la red, pues ya cortaste a la mitad la cantidad de agua que está sacando el acuífero tu casa, ¿no? Y si eso lo multiplicas y lo combinas con usar el agua... 200 litros al día por 6 meses, pues estamos hablando de un ahorro por persona, ¿no? Ya estamos hablando de un ahorro... No, o sea, es muy significativo.
nunca hay que pensar que una solución debe de darte el 100%, y de hecho eso no existe, porque si tú vives en la Ciudad de México, lo más probable es que tal vez el 50% de tu agua venga de un pozo, que el 20% venga de Cutzamala, que el 10% venga de Lerma, que otro tanto venga de manantiales cercanos. O sea, de por sí no tenemos ya una vivimos así. 100. Claro. Y nunca pensar que porque no te da el 100, no vale la pena intentarlo, ¿no? Claro, que es como que alguien te ofrece 4,000 pesos y vas a decir, es que con eso no me alcanza para vivir, entonces no los quiero. No, pues vas juntando, ¿no? Y entre todo logras como sobrevivir, ¿no? Y así es la sostenibilidad y la resiliencia en general, ¿no? La resiliencia fundamental, el tema de la resiliencia es que no depende de una sola fuente para algo que no puedes vivir sin eso. Porque ¿qué pasa si falla esa fuente, no? Claro. Me encanta. Estimados, muchísimas gracias. Nos podemos quedar aquí un par de horitas más fácil, ¿no? Preguntándoles acerca de 1000 otras cosas de los aprendizajes, del modelo de negocio. Pero bueno, creo que con esto nos llevamos una muy buena visión acerca del problema, ¿no? Que es un problema que nos afecta a todos, además, ¿no? A diferencia de otros casos, por ejemplo, que hemos visto, este es un problema que afecta a todas las personas, o afectará a todas las personas tarde o temprano, y también en el que todos podemos ser parte de la solución de alguna manera. Así que claro. Muchísimas gracias, Enrique, muchísimas gracias, Isla, muchísimas gracias, Joshua, y sobre todo muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo. Nos vemos la próxima miércoles. semana. Bye, bye. Hasta luego.